Muy buenas tardes, maestras, maestros. Gracias a todas las personas que siempre tan puntualmente se están conectando en nuestro webinar 112, la evaluación diagnóstica. ¿Qué y para qué se evalúa? Esta tarde hemos invitado a dos grandes ponentes que ya les presentaré más adelante. Yo soy Roxana Martín Lunas, soy coordinadora editorial para Correo del Maestro y colaboro también en Red Magisterial, junto con estos colegas, estos doctores que hemos invitado y un gran equipo de colegas. Quería comentarles, como siempre lo hacemos, estos son todos los proyectos educativos que DILAR ha desarrollado para ustedes, y dentro de Red Magisterial, como muchos de ustedes ya deben saber, tenemos un sitio y un nuevo sitio al que les invitamos a entrar, que se llama nem.redmagisterial.com. Es el sitio de Red Magisterial donde ustedes pueden encontrar todas las planeaciones que hacemos para que en su diario labor didáctica en el aula puedan ustedes tomarlas en cuenta y ayudar a los alumnos que ustedes dirigen y ayudan en sus clases. Queremos presentarles en este sitio, que en este momento no están viendo en pantalla, nos están ayudando en producción para presentar este sitio al que seguramente ustedes ya han entrado muchas veces. Antes entraba directamente como redmagisterial.com. Ahora, como hemos incluido todo lo que tiene que ver con la nueva escuela mexicana, ustedes tienen que entrar como nem.redmagisterial.com. En este momento están viendo ya la pantalla. Como saben, se tendrían que loguear para hacer una serie de cosas y poder navegar de mejor manera. Pero una vez que entran al sitio, van a poder ver del lado izquierdo las planeaciones y una nueva pestaña que se llama Red Magia, donde muchos colegas y maestros como ustedes han creado muchísimas planeaciones en estos últimos días. Es una nueva aplicación que ponemos a su servicio. Como ustedes pueden ver, se han generado ya 6,047 planeaciones para los 4 campos formativos, y aquí pueden ver ese número arriba de cada una de las portadas. Si ustedes se van a la parte anterior de esta página, van a ver, como en cualquier buscador, la posibilidad de meter una palabra clave, por ejemplo. No les recomiendo en este momento hacerlo, de hecho, no les recomiendo hacerlo ahora, porque lo conveniente es que sepan que ahorita estamos grabando en vivo en un 31 de agosto, pero esto queda grabado, entonces lo van a poder hacer después si la quieren seguir con calma. Debajo de buscar, de la palabra, hay una serie de filtros. Ustedes seleccionan en el filtro el nivel. Por ejemplo, podemos seleccionar secundaria. Seleccionamos secundaria. El segundo filtro a la derecha, seleccionan ustedes la fase. En el caso que estuvieran en primaria, aparecerían las fases de primaria. Como es secundaria, solo hay una fase, la 6, seleccionan secundaria, fase 6. La siguiente, van a seleccionar el grado. Por ejemplo, seleccionamos primero de secundaria. Y en el último filtro, ustedes van a poder seleccionar el campo formativo de su interés. En este caso, podemos seleccionar saberes y pensamiento científico. Una vez que lo seleccionamos, de esas 6,000 y pico planeaciones que teníamos, van a poder ver que tenemos ya 522 planeaciones generadas por todas y todos ustedes, maestros, que con tanto entusiasmo han entrado a esta aplicación de Red Magia. Si queremos entrar a cualquiera de esas planeaciones, podemos buscarlas en función del título. Eso es una buena guía para saber qué planeación abrir. Van a ver a la izquierda, la primera a la izquierda es una de matemáticas, vamos a abrir la segunda, que es de biología. Y cuando abren las planeaciones van a encontrar siempre un formato parecido a este. El título de la planeación, la ubicación curricular, que se despliega aquí, el problema del entorno, que cada profesor y profesora que ha entrado en Red Magia a generar estas planeaciones elige y pone libremente cuál es el problema que han identificado en el entorno, y automáticamente pican en generar planeación, y lo que se despliega es el contenido que ustedes seleccionaron, el proceso de aprendizaje también que seleccionaban, la metodología que está asociada al campo formativo, y se despliega, eso ya lo hace la Red Magia, se despliega
gracias a la inteligencia artificial, las sesiones que ustedes requieran o hayan solicitado para este contenido y este PDA en específico. Entonces, este es un paseo muy, muy general por la página. Los invito a revisar esta parte si quedó alguna duda. Una vez que terminemos este webinar en vivo, pues queda grabado, como saben, se pueden registrar en Red Magisterial y en nuestro canal de YouTube para saber mucho más acerca de la inteligencia artificial. Ahí verán un botoncito al lado, hacia abajo, dice YouTube. Ahí pueden ver todo lo que subimos a YouTube en nuestro canal. Para no quitar más tiempo de esta charla, les quería presentar brevemente a nuestros dos ponentes. Son los doctores Sergio González Rodríguez Rubio, y voy a leer brevemente, rápidamente más bien, su semblanza. Sergio Gonzalo Rodríguez es doctor en ciencias con especialidad en matemática educativa por el CINVESTAD y profesor de educación secundaria por la Escuela Normal Superior de México. Cuenta con 17 años de experiencia impartiendo clases de matemáticas. Ha participado como coordinador en procesos de autorización de los libros de texto gratuitos de secundaria en la Dirección de Evaluación y Distribución de la SEP. Participó también en la construcción de la nueva familia de libros de texto gratuito para la nueva escuela mexicana en el campo de saberes y pensamiento científico. Nuestro otro ponente, van a dar la charla juntos, es el doctor en ciencias en la especialidad en investigaciones educativas, Alejandro Velázquez, y esta especialidad la desarrolló en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CINVESTAD del Instituto Politécnico Nacional. El grado lo obtuvo bajo la dirección de la doctora María Emilia Ferreiro. Ha colaborado desde el 2006 en diversos procesos para la Secretaría de Educación Pública. Entre ellos, fue coautor de los programas de estudio de lengua extranjera inglés en 2011 y 2017. Fue coordinador de la asignatura Lengua Materna Española en secundaria para la estrategia Aprende en Casa durante el 2020 y 2021. Fue especialista revisor en el libro de Lengua Materna Español para cuarto de primaria utilizado en 2021 y 2023. Además, participó en la elaboración de los documentos curriculares y materiales para la nueva escuela mexicana. Ha sido docente en literatura de maestría tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como en la Universidad Pedagógica Veracruzana. Además, ellos dos colaboran con todo el equipo de Red Magisterial, aportando ideas y nuevos elementos que les van a ayudar muchísimo. Quisiera saludarlos. Hola Sergio, hola Alejandro, un gustazo estar aquí con ustedes. Hola Rox, buenas tardes maestras y maestros, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Roxana, Sergio, muy buenas tardes, maestras, maestros, encantado de estar nuevamente en esta tarde con todos y con todos ustedes. Muchas gracias, pues bienvenidos, los dejamos con los maestros y maestras que los querrán escuchar. Este es un tema muy interesante y queríamos saber un poco sobre qué discutiremos en esta sesión para ubicarnos un poquito y poder hacer el seguimiento de su charla. Muchas gracias. Gracias a ti, Rox. Pues buenas tardes, mi querido doctor Alejandro. Vamos a iniciar esta charla presentando de qué trata este webinar. Y para ello vamos a tocar 3 puntos principales, que son las consideraciones preliminares, algunas preguntas sobre la evaluación diagnóstica y concluiremos con algunas reflexiones. Para ello, Alejandro nos va a dar algunas cuestiones sobre estas consideraciones que vamos a tomar en cuenta para la presentación, que es muy importante que nosotros la sepamos, porque recordemos que este webinar se trata de eso, de una charla para que tengamos como docentes mayores elementos y desarrollar de una mejor manera nuestra labor. Adelante, Alejandro. Sergio, muchísimas gracias. Nuevamente saludo con gusto a todas las profesoras, a todos los profesores que nos acompañan esta tarde y desde luego a quienes nos han seguido ya a lo largo de estos webinars sobre la nueva escuela mexicana. Y justo al respecto de la nueva escuela mexicana, pues es importante decir que estamos en un periodo de transición. El hecho de que legalmente, desde luego, pues en el diario oficial de la Federación ya hayan aparecido los programas de estudio, el acuerdo 080823, que da muchísimas más certezas de las que hemos venido pues platicando en los CTS, se han ido
haciendo distintas discusiones, o ustedes tuvieron, profesoras, profesores, la oportunidad de discutir sobre este programa de estudios a lo largo de este año civil del 2023, lo que llevamos de este año, y bueno, pues hemos llegado justo al momento de implementarlo. Sabemos desde luego que la tarea no es fácil, es un momento de transición, como toda transición no va a ser instantánea, y justamente ustedes, profesoras, profesores, pues vienen de un ciclo escolar en el cual, dependiendo del grado en el cual ustedes hayan impartido clase, pues estuvieron trabajando ya sea con los programas 2017 o incluso con el 2011, ¿no? En el caso de los profesores que estaban en tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Entonces, es importante justamente en esta consideración que vean justamente cómo podemos llegar a este nuevo programa. La idea de esta evaluación diagnóstica es que ahora forma parte de la construcción del programa analítico, el programa sintético, que es este acuerdo 080823, es un primer nivel de concreción del currículum, y entonces en el programa analítico ustedes llegan a un segundo nivel. Y para poder llegar a ese segundo nivel de concreción es necesario justamente estos procesos que tienen que ver con identificar cómo llegan sus estudiantes a este momento inicial del ciclo escolar. Es de este tema justamente del cual pues estaremos discutiendo y compartiendo algunas ideas. ¿Por qué es eso? Son algunas ideas centradas particularmente en el campo formativo de lenguajes y en saberes y pensamiento científico. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y por qué sobre esos campos formativos? Bueno, porque sabemos, es una inquietud constante desde luego entre los docentes, estas dos asignaturas, los contenidos que correspondían a estos dos campos formativos, que antes estaban en lengua materna, que antes estaban en lengua materna indígena, que antes estaban en matemáticas, bueno, ahora forman parte de estos campos formativos, y también queremos hacerles evidente que estos contenidos siguen en alguna medida, es decir, hay una continuidad dentro de esta ruptura que desde luego plantea la nueva escuela mexicana, como todos los programas previos han planteado algún cierto tipo de ruptura para todos ustedes. Entonces, en ese orden de ideas, pues es que podemos justamente pasar a una primera pregunta muy crucial, que es ¿qué podemos valorar con este diagnóstico? Doctor Sergio, creo que tú tienes una primera categorización de qué podemos hacer justamente para valorar con este diagnóstico. Claro que sí. Maestras, maestros, hay que tener en cuenta estos aspectos relacionados con el aprovechamiento escolar si es lo que queremos valorar. Y para ello podemos valorar diferentes, por ejemplo, podemos centrarnos en estos conocimientos generales que pueden estar conformados por ejemplo, que no se acotan solamente a algo tan específico. Puede ser tan general, por ejemplo, como si conoces cierta expresión, pero además si esta expresión la relaciona con otros elementos si hablamos, por ejemplo, de las matemáticas. O podemos plantear algunas situaciones que tengan que ver con otros conocimientos donde no vayan de forma aislada. Podemos plantear situaciones que tengan relación con otros conocimientos. Sin embargo, también es posible que nosotros diseñemos planteamientos de diagnósticos que tengan que ver con conocimientos en específico. Por ejemplo, en matemáticas, si nos interesa que el niño sepa contar, que el niño sepa realizar algunas operaciones específicas. Y para ello nosotros en esta presentación estamos utilizando el término planteamiento. Es un término que vamos a estar utilizando a lo largo de los ejemplos porque consideramos que ese término es más amplio. El término planteamiento es más amplio que también que puede contener, por ejemplo, las actividades o los ejercicios o todo esto que tiene que ver de forma más específica. Otra cosa que podemos valorar desde un diagnóstico son los procedimientos o las estrategias de resolución que los estudiantes llevan a cabo. A lo mejor no nos interesa tanto ver el resultado al que ellos llegaron, nos interesa ver o también todo este procedimiento o estas estrategias que le permitieron a los estudiantes llegar a ese resultado que puede ser correcto o no. Consideremos que esto de correcto o no correcto también va a tener un significado para nosotros. Estamos en una etapa donde todo lo que valoremos tiene un sentido, va a tener un significado porque vamos a estar en este proceso de valoración a partir del diagnóstico y que estamos también considerando el aspecto formativo de la evaluación. ¿Qué podemos valorar también en un diagnóstico? Los razonamientos, es decir, si los estudiantes dan el por qué o
o indican el porqué de sus procedimientos, el porqué de sus resultados. En ese sentido, también nos interesaría ver cómo los estudiantes llevan a cabo todos estos razonamientos que le permitieron establecer o elegir ciertas estrategias, pero por otra parte, quizá en nosotros nuestro foco de atención va a estar en esos procesos que los estudiantes han desarrollado, es decir, si saben de escribir, si saben reconocer de qué manera o en qué nivel de alguna manera tienen este proceso de explicar, de comprobar, de justificar, de comprender. Entonces, cada uno de estos aspectos va a estar a consideración de nosotros como docentes. ¿Qué es lo que vamos a valorar en ese diagnóstico? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde nuestro querido Alejandro nos va a empezar con estos ejemplos en el campo de lenguajes y posteriormente daremos ejemplos del campo de saberes y pensamiento científico. Adelante, Alejandro. Muchísimas gracias, Sergio. El punto justamente de este ejemplo, vamos a ir navegando a lo largo de las distintas fases. En este caso estamos en segundo grado de preescolar, es decir, los chicos que están comenzando segundo grado de preescolar. Una de las conocimientos generales en esta definición que nos acaba de compartir el doctor Sergio Rodríguez es justamente la identificación por escrito del nombre propio. Sabemos, una de las actividades que suelen hacer las educadoras y que se puede retomar muy bien, insistimos, es una idea que ustedes pueden adaptar, que ustedes pueden ampliar, que ustedes pueden contextualizar, digamos, en el mismo planteamiento de lo que está ahora demandando la nueva escuela mexicana. Bueno, se pueden hacer identificadores, gafetes, personalizadores, es decir, cualquiera de estos productos textuales en los cuales se escriba el nombre propio y sobre eso, o sea, ese es algo que se puede hacer. Y se identifican el nombre propio a partir de estos productos, digamos, materiales, donde está el texto con el nombre. Aquí, este ejemplo del cual me voy a basar, es una chica que se llama Julia. A lo mejor Julia, el procedimiento que usa es reconocer la letra inicial y el nombre de esta. Eso es lo que le ayuda a reconocer justamente su nombre en lugar del de algunas de sus compañeras, del de Stephanie, de Luisa, etc. ¿Puede haber otros procedimientos? Sí, por supuesto. Tal vez Julia, pues a lo mejor su mamá se llama Julia y sabe que se llama Julia porque ha visto el nombre de su mamá en algún lugar, ¿no? Entonces, ese es un procedimiento distinto. Sobre ese procedimiento, el procedimiento que estamos ejemplificando, un razonamiento que se puede estar dando es que distingue que todas las letras de su nombre son diferentes y bueno, sobre eso genera una hipótesis que suenan diferente. Cada una de estas letras es diferente en forma, en términos del grafismo, y por tanto pueden sonar diferente. Y desde luego los procesos. ¿Cuáles son los procesos que se pueden estar involucrando en algo que aparentemente puede ser tan simple como identificar el nombre, es decir, en el caso de segundo preescolar? Bueno, pues sabemos que estos procesos van avanzando, son de una complejidad cada vez mayor. Y uno de estos procesos tiene que ver con la comprensión no solamente de cuál es su nombre, sino dónde se usa. Es decir, dónde puede usar su nombre cuando lo escribe, que tiene que ver con comprender el valor social de la lengua escrita. Como ustedes están viendo y como ustedes vamos a poderlo aquí apreciar en esta siguiente tabla, bueno, estamos, insisto, en el campo formativo de lenguajes. Estas tablas vamos a irlas viendo a lo largo de esta sesión. Yo estoy ejemplificando justamente con este planteamiento al que hemos puesto tu nombre propio. Estamos en la fase 2, es decir, estos chicos que están llegando al segundo grado de educación preescolar, que vienen idealmente de un primer grado de educación preescolar. Sabemos desde luego que no siempre es el caso, pero bueno, partamos de un ejemplo un tanto ideal. En el caso de aprendizajes clave, como ustedes lo saben, lo recuerdan, bueno, pues para preescolar solamente había una lista para todo el preescolar de aprendizajes esperados, es decir, no estaban divididos por grados, y uno de estos aprendizajes esperados tenía que ver con escribe su nombre con diversos propósitos. Como ustedes pueden ver en la segunda parte de la tabla, en la columna central y en la columna de la extrema derecha, bueno, el contenido, estamos citando cuál es el contenido del programa 2023. Sabemos que es ahora un contenido que abarca los 3 grados, aunque depende del campo formativo. En el campo de lenguajes, en general, siempre que hay un contenido,
están especificados los PDAs, el o los PDAs para cada uno de los contenidos. Hay otros campos formativos donde no es el caso. De hecho, el campo formativo de saberes y pensamiento científico en secundaria tiene contenidos en los cuales no hay PDAs, pero bueno, regresamos hasta preescolar, que es donde ahorita estamos. Aquí sí hay un contenido que tiene que ver con las producciones gráficas dirigidas a diversas destinatarias y destinatarios, y uno de los PDAs que se establece para segundo preescolar tiene que ver justamente con registrar el nombre con distintos propósitos. Es decir, esto simplemente es una manera de articular este contenido a fin de que, pues obviamente no planteemos en nuestra evaluación diagnóstica algo que quiera ser tan abarcador que no nos dé suficiente información. Y eso tiene que ver, desde luego, con una pregunta que veremos más adelante. Pero antes, desde luego, pues conviene atender el ejemplo de nuestro compañero Sergio. Por favor, Sergio, doctor, te cedo la palabra. Sergio, no se escucha tu micro, no sé si sea una cuestión de tu técnica de tu computadora. Listo, parece ser que ya tenemos algunas situaciones, pero parece ser que ya, ¿verdad? Bien. Ya se escucha. Bien, queridas educadoras, en este caso un planteamiento para estudiantes que terminaron el segundo de preescolar e inician el tercero de preescolar puede ser este que se muestra, que se han nombrado mis animales favoritos. Conocimientos generales que se pueden valorar, determinar la cardinalidad de un conjunto de elementos. Y aquí también se va a valorar una estrategia. ¿Qué es lo que utilizan los estudiantes para determinar la cardinalidad de sus animales favoritos? Aquí quizá como ustedes ya conocen a estos estudiantes, ellos pueden recortar, pueden llevar a cabo algunos trazos, algunos dibujos. Con estas imágenes se les puede solicitar que dibujen o que representan a sus animales favoritos y cuál es la estrategia que ellos van a utilizar para contar estos animales que han recortado, que han dibujado. Pero también podemos valorar otros aspectos, como lo veremos en la siguiente diapositiva, que pueden ser a lo mejor qué es lo que está haciendo el estudiante para tener para mostrar otros aspectos, no solamente relacionados con los contenidos y las estrategias, sino también a lo mejor con sus razonamientos. Es decir, si nuestros estudiantes de preescolar ofrecen alguna explicación de cómo llevaron a cabo este conteo, o también a lo mejor de los procesos que los estudiantes llevan a cabo o llevaron a cabo durante este planteamiento, que puede ser el proceso específicamente es cuenta elementos de su entorno, y ya lo estamos asociando con algo muy interesante que tiene que ver con este plan o programa sintético más bien 2023. Y para ello, al igual que como se ve en este cuadro, el cuadro resumen, que ya lo explicó Alejandro, tenemos que para el campo de saberes y pensamiento científico, para la fase 2, estamos en una transición de los niños de preescolar de segundo grado hacia los niños de preescolar de tercer grado. Entonces, vamos a retomar o vamos a tener esa consideración que nuestros niños vienen de un programa diferente que tiene que ver con el aprendizaje clave de 2017. En específico, si los estudiantes o lo que se plantea es si resuelve problemas a través del conteo. ¿Y hacia dónde se va a transitar? Pues hacia los programas 2023, donde el contenido tiene que ver con los saberes numéricos como herramientas para resolver situaciones del entorno en diversos contextos socioculturales. Y en específico, el proceso de desarrollo de aprendizaje sería que intercambia con sus pares saberes numéricos para plantear problemas y encontrar distintas estrategias. Ahora, es importante que estos planteamientos que se lleven a cabo tengan las finalidades correspondientes y también se prevean los recursos que se van a utilizar. Como comenté, en preescolar posiblemente la educadora ya contempló que los niños van a hacer recortes, van a hacer dibujos, y quizá no solamente valore el aspecto de la cardinalidad, como se mostró, a lo mejor también va a valorar otros aspectos como la motricidad, otros aspectos, si es que los estudiantes pueden llevar a cabo algunos trazos o de qué forma llevan a cabo ciertas actividades, considerando que hay estudiantes de
preescolar que no ingresan o que no asistieron ni a primero ni a segundo grado, sino que se van directamente a tercer grado. Vamos a continuar entonces esta charla con nuestro estimado doctor Alejandro, quien va a dar algunas consideraciones para la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de planteamientos utilizan? Claro que sí, Sergio, muchísimas gracias nuevamente. Efectivamente, la siguiente pregunta tiene que ver con ¿cuál es el tipo de planteamientos que se pueden utilizar? Y aquí es importante considerar que esta pregunta, en los ejemplos que daremos, ustedes van a ver una variedad de planteamientos. Digo, desde luego, las limitaciones de tiempo nos impiden hacer o profundizar en estos planteamientos, pero también nuestra intención, desde luego, es una visión reflexiva de esta labor, de la labor de cómo se conforma una evaluación diagnóstica. Y por tanto, antes de llegar a esta pregunta, insisto, en apariencia tan breve, convendría responder algunas cuestiones que va a quedar mucho más claro en los ejemplos que vamos a estar discutiendo en los siguientes minutos. Una primera pregunta tiene que ver con ¿para qué va a servir esta información? Es decir, antes de saber cuál es el tipo de planteamientos que vamos a poder utilizar, es importante definir la finalidad de la evaluación. Y eso tiene que ver esencialmente, desde luego, con considerar que es una evaluación de carácter formativo. Un segundo punto tiene que ver con saber los aspectos del contexto. Aquí hemos ejemplificado y hemos puesto el énfasis en la visión del aprovechamiento, pero nos interesa también una visión amplia, esta lectura de la realidad que ustedes probablemente ya hayan leído en los materiales, en el libro para el maestro, en el libro sin recetas, o bien justamente en la última parte de cada uno de los programas por cada una de las fases, en el acuerdo 080823, nos habla justamente de esta lectura de la realidad como uno de los puntos esenciales que nos permiten tocar qué queremos hacer de esa evaluación. Y por último, no dejemos de lado a los chicos. Y no dejar de lado a los chicos significa qué planteamientos son congruentes con las finalidades de la evaluación. Es decir, muchas ocasiones, algunos de estos planteamientos que hacemos están pensados desde una lógica del adulto, están pensados desde lo que es sencillo para el adulto, y lo que es sencillo para el adulto no siempre lo es para el estudiante, y viceversa. En ese sentido, es importante saber que estos planteamientos nos pueden ocultar lo que realmente está pensando el chico, lo que realmente puede hacer, lo que realmente conoce, incluso sus actitudes. Por eso es tan importante que se pueda justamente considerar el punto de vista de los chicos. Así, conviene pues comenzar a discutir estos ejemplos y pues nuevamente nuestro colega Sergio pues va a poder justamente darnos un primer panorama desde su campo formativo. Doctor. Claro que sí. Vamos a continuar entonces con este ejemplo de saberes y pensamientos científicos, pero ahora nos vamos con este planteamiento que es los ahorros de Víctor y Tomás. Ese planteamiento nos muestra dos imágenes. En la primera de ellas, los ahorros de Víctor, los ahorros de Tomás. Lo que se pretende es que nuestros estudiantes respondan algunas preguntas como las que se muestran a continuación, y primero se les pregunta cuánto ahorro, cuánto dinero tiene Víctor, y en la siguiente cuánto ahorro, cuánto dinero tiene Tomás, y después cuánto dinero tienen entre los dos. Lo que nos permite este planteamiento es valorar algunas consideraciones asociadas con los conocimientos de nuestros estudiantes. Es el conteo, es la cardinalidad, es la suma. Entonces, si esto es lo que nosotros queremos saber de ellos, es lo que nosotros vamos a valorar, considerando otra vez cuáles serían las áreas de oportunidad, cuáles serían estos aspectos que a lo mejor para los estudiantes les hace falta fortalecer. Y en ese entendido, como ya lo explicó hace un momento Alejandro, ver de qué manera nosotros podemos, en la medida de lo posible, contextualizar los planteamientos. ¿Para qué nos van a servir la contextualización? Para
que los estudiantes tengan un acercamiento, se les haga familiar. Entonces, en ese sentido es como nosotros podríamos contribuir también para ver cuáles serían estos conocimientos específicos o conocimientos generales que los estudiantes han consolidado y de qué manera les van a servir para continuar con su proceso de aprendizaje. Como lo veremos en el siguiente cuadro, lo que vamos a tener entonces es el resumen de como docentes hacemos este análisis curricular y decimos, a ver, en segundo grado, o más bien en primer grado, ¿cuáles serían los conocimientos que nuestros estudiantes aprendieron? ¿Cuáles serían los conocimientos que le van a servir para este tránsito de primero a segundo grado de primaria? Entonces, partimos de una base y vamos a pasar hacia otro grado, donde ya vamos a contar con vuelvo a repetir, el plan, los programas de estudio 2023, pero como programas que nos van a servir para desarrollar ahora son procesos de desarrollo de aprendizaje. Sin embargo, esto no quiere decir que nuestros estudiantes no cuenten ya con ciertos elementos que le permitan hacer este puente o esta transición. En ese sentido, un contenido es el estudio de los números que lleva a que los estudiantes cuenten, ordenen, representen, lean y escriban cantidades con elementos de colecciones menores a 1000. Eso es lo que se esperaría en segundo, porque en primero ya tienen el antecedente o ya tuvieron el antecedente de un número menor que era de 100 elementos. Pero también lo que podemos valorar es la suma o la resta, nociones de suma o de resta, como lo podemos ver en el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro lo que tenemos es un contenido distinto, pero está relacionado, está asociado. Ahora también es, por ejemplo, la construcción de la noción de suma y resta y su relación con operadores inversos. Y el PDA en específico representa con diferentes expresiones aditivas, sumas y restas, cantidades menores a 1000. Entonces, ¿qué es lo que queremos valorar, maestras y maestros? Y aquí es muy importante hacer esta acotación de que las situaciones, los planteamientos pueden ser lo más amplio que nosotros consideremos o los acotemos a conocimientos en específico. Entonces, esto es lo correspondiente a saberes y vamos a ver un ejemplo de lenguajes. Adelante, Alejandro. Muchísimas gracias, Sergio. Aquí en este ejemplo que está diseñado para primer grado de primaria, para los chicos que acaban de terminar el preescolar, otra vez en el escenario ideal, desde luego, sabemos, somos muy conscientes de que no siempre los chicos que llegan a primero de primaria han tenido la oportunidad de cursar un preescolar, pero bueno, nuevamente, digo, simplemente para poder justamente articular el argumento. Estamos en este primer grado de primaria, les digo, los chicos que han terminado el preescolar, y una muy buena tarea tiene que ver con escribir textos breves. Y alguien me podrá decir, bueno, pero no saben escribir. Justamente el punto de primero de primaria es que estos chicos no saben escribir. Y aquí creo que es importante no olvidar que no escriben de manera convencional. Esa es la palabra clave. Es decir, tienen, en el mejor de los sentidos, tienen esta voluntad de escribir, porque es muy raro que los chicos no hayan visto escribir o que no hayan visto leer en sus contextos. En ese sentido, la escritura está presente en el mundo real y por tanto es muy normal que los chicos hagan preguntas sobre qué es esa cosa llamada escritura que les rodea en su entorno. Por tanto, aunque no escriban justamente de la manera convencional, es decir, con todas las letras en el orden correcto, el tamaño de las letras, cuándo se usa mayúscula, cuándo se usa minúscula, pero es probable que intenten escribir. Y por tanto, es una buena manera proponer 2 textos breves, haciendo este señalamiento de lo mejor que tú lo puedas hacer, justamente porque sabemos que no forzosamente vienen de un preescolar y que esta manera de dar consignas también es importante considerarla al hacer este tipo de planteamientos, donde puedan incluir su nombre y donde puedan incluir textos muy breves. Cuando digo textos muy breves, son realmente breves. Tiene que ver justamente con mostrarnos qué es lo que pueden hacer más que pensar en que van a entregarnos una cantidad de texto de 3, 4, 5 líneas. No es pensar en la cantidad de texto, sino es pensar en las posibilidades de los chicos. Y por eso, una lista de compras, que nos remite a estos contextos muy familiares, muy rutinarios, muy habituales, donde los chicos efectivamente, pues seguramente han visto estas listas de compras que hacemos para que no se nos olvide qué es lo que necesitamos.
y que remitan a los productos incluso de su localidad, ¿no? En las zonas costeras, los nanches, que por ejemplo aquí en la zona del altiplano no son tan frecuentes, digo, pensando en algunos productos, entre otros muchos alimenticios. Bueno, este tipo de ideas justamente de la escritura en una lista de compras, la descripción de cómo era el preescolar, nos permite identificar los logros de la alfabetización. Entendida desde luego como la alfabetización como un proceso que es mucho más largo, incluso que que el mismo periodo que están en la escuela, es decir, nos seguimos alfabetizando a lo largo de nuestras vidas, pero hay grandes momentos en este proceso y uno de ellos tiene que ver con comprender estas relaciones gráfico-sonoras, es decir, esta comprensión del llamado principio alfabético. Y es en ese punto, desde luego, donde nos importa la elección del texto. Retomamos lo que estábamos discutiendo hace algunos minutos. La importancia del texto tiene que ver con una lista de compras, un texto descriptivo. Nos evita un problema que tienen los chicos de estas edades, y es la comprensión de las palabras que se escriben con pocos caracteres, que requieren pocas grafías para escribirse. Las palabras como los artículos, las palabras como las preposiciones, que parecieran en apariencia son fáciles porque tienen 3 letras, 2 letras, el, de, en. Resulta que son muy complejas. Los chicos tienen muchas dificultades para identificarlas, incluso en el estatus de palabra. Entonces, una manera justamente de evitar esto, pues es planteando un tipo de texto donde podamos evitar este tipo de palabras que, insisto, en apariencia desde el punto de vista del adulto pudieran parecer muy fáciles. Son visitantes habituales de los dictados, por ejemplo, la casa de mi mamá. Suelen ser, insisto, prácticas muy comunes, pero resulta que son particularmente complejas. Y entonces, sobre esa discusión, bueno, pues aquí estamos viendo este cuadro que nos sintetiza hacia dónde puede ir esta evaluación, la producción de textos para informar algo de interés, que será un contenido que se abordaba en el caso preescolar, en el programa vigente hasta el ciclo escolar anterior, y ahora en el programa 2023, bueno, pues se incluye este contenido, descripción de objetos, personas, seres vivos y lugares, y el PDA asociado que tiene que ver con la descripción de manera oral y o escrita en su lengua materna de objetos, personas, seres vivos y lugares que conoce. Por eso la referencia a las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con una lista de frutas o una lista de compras, de verduras, de productos alimenticios, o bien una descripción del lugar que se conoce. Sobre esto, entonces, podemos avanzar a una tercera pregunta. ¿Por qué es importante hacer una evaluación diagnóstica, incluso en los niveles en los que no está presente la acreditación? Alejandro. Porque esta es una pregunta que necesita atención firme. Roxana. Así es. Antes de entrar en este tema, ¿sí me escuchan bien? Porque de repente hay problemitas con el audio. Yo quería comentarte nada más antes de entrar en esto y un poco para cerrar lo que han estado comentando Sergio y tú. Hay una maestra que se llama Magdalena Ortega Mendoza que comenta: los planteamientos para el diagnóstico son muy aparte de cualquier metodología para elaborar un proyecto. A ver si pueden ahondar un poquito en esto, porque creo que sí es importante. Lo otro es, bueno, entendemos que las explicaciones que están dando para los diferentes fases y grados va a ser un poco en el mismo sentido de enseñar estas tablas. Y una pregunta que yo quería hacer nada más era, ¿se ve la necesidad de que los profesores que están haciendo diagnóstico obviamente conozcan los antecedentes, es decir, el programa 2017, para poder hacer esta comparativa? Ahora ustedes les están ayudando, pero ¿qué metodología o cómo les pueden indicar a ustedes, como ustedes lo hicieron ahora, de qué manera pueden hacer esa comparación? No siempre hay cambios sustantivos, ¿no? Pero pues sí es importante hacer una comparación entre el 17 y el contenido nuevo con su PDA. Entonces, una orientación, además de lo que ya han ejemplificado, por favor.
Claro que sí, Roxana. Es importante, retomo primero la pregunta de la maestra Magdalena, porque me parece que está tocando justamente uno de los puntos que yo citaba muy al principio, que tiene que ver con el hecho de que estamos en un periodo de transición. Una evaluación diagnóstica puede ser tan vasta, tan generosa, tan articulada con la metodología como se desee. Desde luego el punto es que tiene que ver con otro punto que yo también mencionaba en la discusión teórica: ¿para qué vamos a usar esa información? Y aquí lo que hemos, digamos, el planteamiento, hablando de planteamientos, la idea que que está aterrizada o que está en la base de estas ideas que estamos compartiendo con las maestras y con los maestros que hoy nos siguen, hemos tratado de diseñar planteamientos digamos, aparentemente sencillos, simples, que son fáciles de ejecutar, fáciles de llevar a la práctica, pero que pueden dar mucha información dependiendo justamente de esta lectura de la realidad, por un lado, y por otro, de esta lectura curricular de lo que estaba antes y de lo que está ahora. Entonces, creo que aquí también Sergio nos podrá apoyar un poco con esta segunda parte de la pregunta, que tiene que ver con lo que tú comentabas, ¿no? O sea, ¿para qué nos sirven estas tablas y cómo le pueden hacer estos profesores? Nosotros hicimos el ejercicio, desde luego, también lo estuvimos pues, haciendo un poco de piloto, si me permiten la expresión, con los amigos cercanos, Claro. que también son profesores, y que, bueno, que amablemente nos apoyaron para poder tener ideas de que esto pues, funcionara, ¿no? Que son ideas que se pueden llevar a la práctica, que son ideas que son aplicables, que tienen cierto puenteo, e insisto, estamos en este periodo de transición y por eso no se va a ver completamente como 2017 o como 2011 y como 2023. Esa es la idea. Pero Okay. Yo también creo que tenías alguna idea. Muchas gracias. Yo los dejo a ustedes dos solitos, ya no voy a preguntar nada más. Gracias. Claro que sí, muchas gracias, Rox, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, maestras y maestros, con sus preguntas que nos ayudan a mejorar cada vez. Nosotros decidimos hacer este análisis curricular partiendo de qué es lo que se sabe o qué es lo que los estudiantes ya conocen a partir de lo que han trabajado en sus escuelas. Entonces tomamos los antecedentes, que pueden ser programas 2011, 2017, y a partir de eso ver hacia dónde van a transitar. En este caso nosotros estuvimos trabajando, si los niños pasan a tercer grado de preescolar, entonces cuáles son los antecedentes que vieron en segundo año de preescolar, o como comenté, quizá no lo vieron porque no cursaron ese grado, pero nos dan un panorama de cuáles serían los posibles conocimientos que se trataron en ese grado escolar y que ahora nos van a servir o que vamos a recuperar para el tercer grado de preescolar. Lo mismo con los otros grados y con las otras fases. ¿Cuáles son los conocimientos? ¿Cuáles son las habilidades? O ¿cuáles son todos estos elementos que los estudiantes en teoría ya tuvieron que haber trabajado en la escuela? Y precisamente de eso se trata este diagnóstico, de estas consideraciones que nosotros vamos haciendo a partir del análisis que nosotros pensamos que van a tener los estudiantes. Nos va a permitir el diagnóstico ver si han consolidado estos conocimientos, de qué forma los han trabajado, porque puede ser que a lo mejor tengan nociones, pero hace falta darles un empujoncito para que los consoliden y que esto les ayude ya en el grado que vamos a estar trabajando en ese ciclo escolar, que les ayude a desarrollar estos procesos, ¿verdad? Hacia donde se pretende con el plan de estudio 2022 y los programas de estudio 2023. Entonces, la metodología puede ser que se hagan comparaciones de los conceptos clave, de algunos términos que den sentido a lo que nosotros vamos a aprender en el nuevo ciclo escolar. Entonces, esto es lo que nosotros pensamos que puede servir bastante un análisis curricular, y partir de este análisis para que nosotros diseñemos nuestros planteamientos que vamos a utilizar ya en un diagnóstico. Maestras y maestros, vamos a continuar porque viene algo muy interesante también, y esto interesante es para responder a la pregunta: ¿por qué es importante hacer una evaluación diagnóstica? Entonces, incluso en los niveles en los que no está presente la acreditación, consideremos que la acreditación no está en todos los grados ni en todas las fases. Entonces, ¿qué nos va a permitir el diagnóstico, independientemente de la fase o el grado donde nosotros lo implementemos? Es una reorientación continua del programa analítico, porque partimos de una lectura de la realidad, y en este caso los elementos que estamos trabajando en este webinar, la lectura de la realidad está asociada con el aprovechamiento escolar de nuestros estudiantes en los campos formativos de saberes y pensamientos
pensamiento científico de lenguajes, pero específicamente en ciertas particularidades como son matemáticas y español. Pero también un diagnóstico lo que nos va a permitir es la toma de decisiones, por una parte sobre los recursos que podemos ir contemplando, que podemos prever o que nosotros consideremos que vamos a utilizar para apoyar a nuestros estudiantes, pero también sobre las decisiones que vamos a tomar sobre cómo iniciar nuestro ciclo escolar. Es decir, estos elementos que nos van a dar los estudiantes, de los que nosotros vamos a tener una interpretación, nos va a permitir decidir, a ver, voy a empezar. ¿De qué forma voy a empezar con el programa analítico? A lo mejor ya hace falta considerar algunos elementos que no tomamos en cuenta en el colectivo, porque recordemos que el programa analítico se va construyendo con estas lecturas de las realidades, y ahorita estamos iniciando con grupos distintos, muy posiblemente. Varios de nosotros vamos a tener grupos distintos a los del ciclo anterior. Entonces, esto nos va a dar lecturas de la realidad que nos va a permitir tomar decisiones sobre cómo iniciar el ciclo escolar, pero también nos va a permitir anticipar dificultades. Es decir, si ya identificamos algunas consideraciones o tenemos consideración respecto a qué fue lo que los estudiantes lograron en ese diagnóstico, entonces nos va a permitir tomar las decisiones de cómo ir trabajando estas áreas de oportunidad de nuestros estudiantes. Si nosotros identificamos que les cuesta trabajo a lo mejor sumar, restar, multiplicar, dividir, operaciones básicas, y son necesarias para continuar sus procesos de desarrollo al acceder a otros conocimientos, entonces quizás sea necesario tener algunos planteamientos en estos primeros días, en estas primeras semanas, que fortalezcan esto que los estudiantes ya tienen algunas nociones, y si no las han desarrollado, entonces es importante que nosotros las vayamos trabajando. Vamos entonces con un caso del campo de lenguajes, Alejandro. Claro que sí, Sergio, muchísimas gracias. En este ejemplo que corresponde a la fase 4, es decir, a tercero y cuarto grado de primaria, pero me voy a centrar desde luego en tercer grado de primaria, los chicos que el ciclo escolar previo estuvieron en segundo de primaria. Bueno, algo nuevamente en apariencia tan sencillo como puede ser un texto recortado, un texto donde estén justamente las partes de él, en este caso un texto instructivo que está desacomodado, que está en desorden. Bueno, nos puede llevar, como ustedes lo pueden ver, falta el material, o sea, tendrían que escribir aquí el material, muy probablemente también se den cuenta que falta una ilustración, y por tanto, insisto, algo en apariencia tan sencillo, nos da para muchas cosas, nos da para saber, por ejemplo, cuáles son los tipos de textos con los que están más familiarizados, nos da también para definir o para establecer qué aspectos de la alfabetización inicial todavía requieren consolidación. Sabemos que, bueno, tienen 2 años de primaria para lograr estos objetivos de la alfabetización inicial, que tienen que ver con la comprensión del principio alfabético, pero como yo lo decía en la pregunta pasada, al respecto de la pregunta pasada, la alfabetización no se logra en un día, ni es un proceso que se acaba en segundo de primaria, es un proceso a lo largo de la vida. De tal suerte que esta alfabetización, pues aún incluso en tercero, sabemos incluso que a veces en grados superiores, pueden encontrarse chicos que tengan dificultades con las relaciones gráfico-sonoras o con comprender que hay mayúsculas y minúsculas, lo que los científicos del lenguaje denominamos estructura bicameral. Bueno, pues también los chicos pueden tener estas dificultades aún. También nos permite identificar los procesos que requieren de desarrollo. En este caso, que tendría que ver con los instructivos, bueno, la construcción de la noción de texto. ¿Qué es un texto? Un texto es solamente lo escrito, un texto es lo oral. Eso tiene que ver con definiciones que han ido cambiando también a lo largo del tiempo. Y por último, si es que pensaron también en esta parte gráfica, bueno, eso nos ayuda justamente a introducirnos a esta nueva visión del campo formativo que también incluye otros lenguajes, además de los lenguajes lingüísticos, es decir, como el oral, como escrito, como el lenguaje visogestual, y en este caso específicamente el lenguaje visual, es decir, el de las imágenes, el de cómo leemos, en un sentido interpretamos las imágenes. Y aquí en esta síntesis, bueno, pues justamente podemos ver este recorrido que hemos hecho, ¿no? De los instructivos que están en segundo de primaria o que estaban en segundo de primaria en el programa anterior, a la reflexión sobre los textos instructivos, la reflexión en función de los textos instructivos, que es el PDA que se plantea ahora en el nuevo programa de estudios.
Con eso, bueno, pues también podemos tocar otra pregunta muy interesante, que tiene que ver con, ¿se han dado cuenta que hemos hecho un diagnóstico de preguntas abiertas? ¿Qué implica hacer este tipo de diagnóstico, Sergio? Claro que sí. Implica para el docente, implica pensar o considerar qué es lo que nosotros vamos a preguntarle a nuestros estudiantes y cuáles son las preguntas que van a generar algunos aspectos que nosotros queremos valorar. ¿Y qué implica para los estudiantes? Pues implica favorecer, en este caso, que ellos construyan sus respuestas, porque ofrece la posibilidad de que ellos, al tener una pregunta abierta, ellos desarrollen sus consideraciones. Y en este sentido, ellos van a tener la posibilidad, y también nosotros, primero ellos se van van a explayarse exponiendo, van a explayarse explicando, justificando. Todo lo que ellos hagan en esa hoja, en ese papel o en el recurso que nosotros les brindemos va a ser de vital importancia en este sentido, porque nos va a dar los elementos que van a permitir que nosotros consideremos para ver de qué partimos, hacia dónde queremos ir. Entonces, esto es muy valioso porque no les vamos a dar a nuestros estudiantes ciertas opciones que ellos van a elegir, porque quizá con ciertas opciones el trabajo disminuye para nosotros en cuanto a la revisión, pero también podría dejar algunos huecos que los estudiantes quisieran expresarnos cuando hay respuestas abiertas. Por otra parte, implica poner en acción conocimientos, habilidades y actitudes por parte de los estudiantes. Estos conocimientos que ellos traen, que de alguna forma han tenido, han desarrollado, han construido no solamente en la escuela, sino en otros contextos. Las actitudes positivas, al comprometerse y al responsabilizarse de responder lo que se les está pidiendo. Ahora, por otra parte, maestros, recordemos que este es un aspecto formativo de la evaluación. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros quizá estamos observando que nuestros estudiantes no escriben, no desarrollan algo en el diagnóstico, quizá nosotros ahí podamos y tengamos que intervenir, y esa intervención también es parte de un aspecto formativo, donde nosotros tenemos que poner mucha atención, llevar a cabo este registro. Pues con tal persona tuve que motivarlo, tuve que darle un apoyo para que continuara su trabajo, porque no lo hacemos y no hay que dejarlo, no dejar a nuestros estudiantes solos. Por otra parte, también es que estas preguntas abiertas no es que sean una propuesta nueva, novedosa, ya las conocen ustedes, y además es importante saberlo que estas las podemos encontrar algunos modelos en otros materiales que se han propuesto, y aquí con mucho gusto vamos a dejar los enlaces de estos sitios donde nosotros podemos encontrar otros materiales que constan o que nos van a ayudar para elaborar nuestro diagnóstico. Por ejemplo, en Red Magisterial tenemos un apartado que corresponde a la nueva escuela mexicana, y también ahí podemos observar o podemos consultar algunos MED asociados con el diagnóstico. Con mucho gusto, ahorita nos van a hacer el favor de subir este enlace para que los exploren, para que veamos cuáles serían los elementos que pudiéramos tomar en cuenta para la elaboración de nuestro diagnóstico. Adelante, Rox. Gracias, Sergio. Muchísimo más claro todo ahora. Me queda claro que así es, porque la maestra Lucía Cristina Bernal dice que entiende que los aspectos de la evaluación diagnóstica deben partir de los saberes del ciclo escolar anterior, cursado por el alumno y posteriormente enlazado con el PDA, que es un poco lo que han ido mostrando. A mí me llamó mucho la atención ahora algo que dijiste sustancial, y es que al parecer hacer un diagnóstico se enlaza de alguna manera con la evaluación formativa. ¿Nos puedes decir si hay aspectos que ciertamente confluyen en ambos procesos del trabajo que tiene que hacer el docente? Claro que sí, Rox, maestras, maestros, recordemos que ahora estamos dándole un peso importante a la evaluación formativa, y la evaluación formativa también se da en este diagnóstico. Es decir, cuáles son los elementos que nuestros estudiantes nos están mostrando, pero también cuáles son los elementos que nuestros estudiantes no nos los muestran. E incluso comentábamos en un pasado webinar, Rox, ¿te acuerdas? Sobre el error, ¿verdad? El error, ¿cómo lo vamos a valorar nosotros como docentes? Pues como un área
valiosísima para que nosotros lo consideremos y quizá partamos de ahí, de los errores o de las dificultades que nuestros estudiantes tienen, para que se vayan construyendo, para que se vayan generando estos aprendizajes, para que se vayan desarrollando. Entonces, claro que sí, todo esto tiene que ver con esa evaluación formativa que hacemos desde el diagnóstico también, es decir, cuál es el acompañamiento que nuestros estudiantes requieren o quizá a lo mejor nosotros también observemos y registremos desde ese momento del diagnóstico cuáles son las áreas de oportunidad que vamos identificando y desde ahí pues ya vamos dando un gran avance porque no nos estamos esperando hasta ver la producción final de nuestros estudiantes, sino en el mismo quehacer, en el mismo desarrollo de esta actividad tan importante de que es el diagnóstico. Desde ahí nosotros vamos a tener elementos desde que nosotros lo estamos implementando y los estudiantes lo están trabajando. Es clarísimo. Me encantó que dijeras ahora, por eso levanté el dedito. Cuando hablaste de registrar, hay una lámina que pasaron Alejandro y tú, que habla justo de los instrumentos que tiene que crear el docente, además de observar, aprender a escuchar, etc. Bueno, no aprender, seguir escuchando a los alumnos, el registro. ¿Nos puedes decir algo más sobre el registro que pueda ayudar a los maestros y maestras que nos están escuchando? Sí, claro que sí, Rox. Aquí es importante, además del análisis curricular, de cuáles serían los contenidos que nuestros estudiantes han trabajado, cuáles van a trabajar, pues prever estos materiales o estos recursos que nos van a servir como registros de observación y que de alguna manera forman parte de nuestras herramientas de trabajo, maestras y maestros. Sí. Entonces, todo esto, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no es algo novedoso, sin embargo, quizá ahorita que llegamos frescos, ¿verdad?, de venir del receso escolar, pues tenemos que seguir retomando y ya lo hemos hecho. Entonces, son herramientas muy valiosas que como docentes, pues ya las hemos trabajado y aquí es el momento ya de ponerlas en acción, Rox. Perfecto. Creo que esa lámina la vas a mostrar más adelante, de la que yo hablaba. A ver si por ahí va la cosa. Claro que sí, Ok, Rox. gracias. Bueno, continuemos entonces. Voy a retomar nuevamente este planteamiento porque un planteamiento nos puede dar para mucho, maestras, maestros, dependiendo para qué lo queramos nosotros utilizar. Por ejemplo, hace un momento este planteamiento lo usamos solamente para el conteo, para las sumas, pero vamos a la siguiente lámina donde tenemos dos preguntas diferentes. Es ¿quién tiene más dinero ahorrado? Y esto nos lleva a la comparación. Si nosotros queremos que nuestros estudiantes comparen, podemos plantear este tipo de situaciones. O a lo mejor, ¿qué harías para que los dos tengan la misma cantidad de dinero? Entonces lleva también a otro tipo de relaciones, incluso de razonamientos que nos van a servir a nosotros como docentes para conocer algunos aspectos que queremos conocer de nuestros estudiantes. Y pasemos a la siguiente pregunta: ¿cómo interpretar y valorar las respuestas de los estudiantes? ¿Cómo conectarlo con la acción didáctico-pedagógica? Y para ello, Alejandro nos va a mostrar este diagrama y lo va a explicar a detalle. Muchísimas gracias, Sergio. Muy rápidamente, desde luego, porque es importante ir pues dando este panorama de las cuestiones que han venido surgiendo de las dudas de los profesores. Los docentes aquí tienen un papel centralísimo, y este papel centralísimo tiene que ver con hacer una evaluación diagnóstica. Desde luego no es fácil, no es una labor que se pueda, digamos, improvisar, pero al mismo tiempo, no solamente por toda la información que nos brinda, insistimos en la utilidad que tiene esta evaluación diagnóstica. Es algo que ustedes, maestras, maestros, ya siempre han venido haciendo en realidad. Ahora tiene un nuevo sentido por esta etapa de transición de la que hemos también reiterado a lo largo de este webinar. El docente, pues, tiene esta posibilidad de proponer indicadores que sirven como guía y como orientación, formular instrumentos, justamente como estábamos discutiendo hace algunos instantes, y desde luego también analizar las respuestas y determinar el nivel de logro. Y aquí va a ser, esta parte va a quedar muy clara con el ejemplo que mostraremos enseguida, que tiene que ver, en este primer caso, que tiene que ver con lenguajes, con ahora nos estamos moviendo a secundaria, a la fase 6, a tercer grado de secundaria, a los chicos que están comenzando el tercer grado de secundaria, con algo nuevamente, insisto, una tarea en apariencia simple, como puede ser el examen del póster, de este póster, que tiene que ver con la campaña de salud,
¿Y cuáles son los rasgos del lenguaje persuasivo que se pueden reconocer? Bueno, aquí convendría desde luego comenzar por establecer estos niveles y bueno, pues vamos a poder ver que estos niveles no tienen que ver con lo correcto o lo incorrecto, pero nos dan mucha información de qué se necesita trabajar con los estudiantes, qué podemos hacer con ellos, dónde están sus fortalezas también y desde luego, pues de qué manera también podemos integrar dinámicas de trabajo, dinámicas colaborativas, qué tipo de, temas o de problemas de reflexión se pueden usar para consolidar ciertos conocimientos. Aquí vemos esta categorización donde un primer nivel serían aquellos chicos que no nos dan respuesta, aquellos que están en el siguiente nivel de logro, pues podrían ser aquellos que identifican el lenguaje persuasivo cuando tienen signo de admiración, los ejemplos que tienen los signos de admiración, dicen, eso es persuasivo, ese sería un segundo nivel. Un tercer nivel, los que pueden reconocer distintos ejemplos que están en el anuncio, ustedes si lo observan con atención, se queda grabado desde luego, ustedes podrán regresar a este ejemplo y además es un ejemplo disponible desde luego en las redes sociales y en los sitios de gobierno. Bueno, pueden examinar cualquiera de estos anuncios y van a ver que siempre hay varios ejemplos. Ese sería un nivel 3. Y un último nivel que tiene que ver con la explicación de los destinatarios de ese lenguaje persuasivo y las formas en las que se plantea ese lenguaje persuasivo. Entonces, ese es un primer ejemplo de cómo se pueden articular todas estas acciones que tienen que ver con la labor docente para la evaluación diagnóstica. Y pues vamos al ejemplo de saberes y pensamiento científico, no sin antes decir simplemente en este esquemita, examinar justamente esta articulación del contenido de campañas oficiales en el aprendizaje es clave 2017 a la construcción de narrativas de una vida saludable, que es el PDA que se plantea para tercero y secundaria. Y ahora sí podemos examinar este ejemplo de saberes y pensamiento científico. Claro que sí, muchas gracias. El planteamiento está nombrado más, menos o igual probabilidad. El escenario es que Zully, Dani, Leo y Santi juegan a lanzar 2 dados de 6 caras cada uno. Pero Leo dice que es más probable que la suma sea 6. Zully, que la suma más probable es 7. Dani, por su parte, dice que es 8. Y Santi menciona que no, que cualquiera tiene la misma probabilidad, cualquier suma. Entonces se les pregunta a los estudiantes, ¿con quién estás de acuerdo? Justifica tu respuesta. Aquí los estudiantes pueden llevar a cabo diferentes o pueden seguir diferentes estrategias, diferentes procedimientos, diferentes razonamientos. Cada uno de ellos se va a valorar también de una manera distinta. Por ejemplo, habrá quien para apoyarse, dar respuesta a esta situación, haga una tabla donde vaya marcando cuáles serían las posibilidades para poder determinar la probabilidad. En ese sentido, determina cuántas posibilidades hay de que la suma sea 2, solamente si la cara de un dado cae en 1 y en la otra cara cae en 1, pues tendríamos suma 2, ¿verdad? No habría suma 1 ni tampoco suma 13. Las posibles sumas es a partir de 2 hasta 12. Y así puede determinar que la suma 7 es la que tiene mayor probabilidad, porque es... en este caso hay 6 posibilidades, ¿verdad? 6 de 36. Y esa sería una estrategia y si el estudiante se queda con esa estrategia y ello le permite llegar al resultado esperado, pues entonces se va a valorar de acuerdo a nuestras consideraciones. Pero por otra parte, a lo mejor habrá quienes hagan una tabla y que recurran a otro tipo de representaciones y también de análisis o de razonamientos. Por ejemplo, en este caso, la suma sea 2 y aquí se está utilizando el uso de la probabilidad, es decir, 1 de 36. ¿Pero qué significa este 1 de 36? Número de casos posibles, 1, número de casos favorables, que es 1, entre el número de casos posibles, que es 36. Y así se dará cuenta o va a llegar a la conclusión de que en este caso la suma 7 tiene 6 de 36 y por lo tanto es la que tiene mayor probabilidad. En ese sentido, en la siguiente lámina se hace como docentes, podemos llevar a cabo un análisis de las posibles respuestas y a partir de aquí determinar los niveles. En este caso, en nivel 1 está el estudiante que se quedó sin respuesta o la respuesta que eligió no es la correcta. ¿Por qué se dice la respuesta que eligió? Porque recordemos que la pregunta es ¿con quién estás de acuerdo? Y a lo mejor dijo, pues con Santi.
y Santi dice que todas las sumas tienen la misma probabilidad. Entonces esto nos está dando un indicativo de qué es lo que el estudiante quizá está comprendiendo o no está comprendiendo. Nivel 2, su respuesta es correcta, pero no la justifica. A lo mejor dice, Zuli es la que tiene, en este caso, la respuesta correcta, pero no sabe cómo justificarla, o quizá los elementos con los que él tiene en ese momento no le permiten brindar esa justificación. Y por otra parte, niveles 3 y 4, ya la respuesta es correcta y es donde recurre a diferentes estrategias o utiliza diferentes elementos. Por una parte, en el nivel 3, elementos gráficos, y por otra parte, quizás si nosotros es lo que queremos valorar, que si se conoce la expresión de la probabilidad clásica, pues eso lo pondremos en el nivel 4, o viceversa. Podríamos nosotros trabajar con estos niveles de acuerdo a nuestras intenciones didácticas y pedagógicas. Y maestras, maestros, vamos a pasar este cuadro, que es donde tenemos el cuadro resumen, el cuadro comparativo, que como ya comentamos hace un momento, nos puede servir. Puede ser un punto de partida para llevar a cabo nuestro análisis y ver de dónde vienen nuestros niños y hacia dónde van. Y pasamos a las consideraciones finales, Alejandro. Muchísimas gracias, Sergio. Para concluir, en el mejor ánimo, insisto, de haber compartido algunas ideas de evaluación, sobre la evaluación diagnóstica, algunos ejemplos que pudieran ser relevantes para ustedes, maestras, maestros. Un primer punto es recalcar que hemos enfatizado campo formativo de saberes y pensamiento científico, que estuvo a cargo de mi compañera, el doctor Sergio Gonzalo Rodríguez, y de un servidor, porque resulta que la construcción del sentido numérico y la alfabetización siguen siendo retos para los docentes y lo seguirán siendo, no importa la reforma curricular en la que estemos, no importa el ciclo escolar en el que estemos. Un segundo punto también importantísimo es que, pues obviamente aquí en este webinar no hemos tenido la oportunidad de explorar y de explayarnos sobre otros aspectos igualmente importantes, los campos formativos de ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario, desde luego que también pueden ser objetos de una evaluación diagnóstica. ¿Por qué? Porque también son planteamientos importantes. Lo socioemocional no puede quedar de lado en la escuela. La parte ciudadana, el hecho de que estamos educando para ciudadanos, no puede dejarse de lado. Aquí, digo, por las limitaciones de tiempo, pues nos hemos centrado justamente en estos dos campos formativos que ya he mencionado. Y finalmente, y aquí retomo algo que nuestra compañera, que también ustedes han visto en los webinars anteriores, la doctora Raquel Bernabé, está en un artículo en prensa, que esperamos que también puedan ustedes consultar. Ella también afirma al respecto de la evaluación diagnóstica sobre la importancia de considerar que, o más bien, que esta evaluación diagnóstica considere los aspectos relativos a las barreras al aprendizaje y la participación, las llamadas BAP, que también puede integrar aspectos culturales y, desde luego, dando énfasis a este nuevo acento que la nueva escuela mexicana pone en la comunidad. Bueno, ¿cuál es la situación de nuestras comunidades y de nuestras familias como parte de esta lectura amplia? Hemos discutido sobre los procesos formativos, hemos discutido también sobre esta cuestión iterativa, esta cuestión donde los diagnósticos no son solamente objetos para guardarlos una vez y dejarlos cerrados, son procesos que, así como la nueva escuela mexicana nos hace énfasis en que ahora estamos enseñando procesos, bueno, también nuestra labor tendría que ir caminando hacia los procesos. Por mi parte, maestras, maestros, pues les agradezco la atención y pues seguramente tendremos algunas preguntas y comentarios finales. Tu micro, Rox. Gracias. Esto de los micrófonos hoy ha sido un tema. Muchísimas gracias, me ha encantado este cierre muy interesante. Quiero sumarme a un comentario que hace la maestra Belina Galindo, ya para cerrar. Dice, excelente webinar, deja muy claro qué y para qué se evalúa. En este momento es fundamental hacer una evaluación diagnóstica integral como parte de la evaluación formativa. Y yo sumaría esta parte que acabas de decir, Alejandro, interesantísima, y Sergio, de reconocer los retos. O sea, los retos en matemáticas y en español siguen y seguirán siendo los mismos, la reforma que haya, pero identificarlos y trabajar para resolverlos y trabajar en equipo, en comunidad,
dentro de la escuela, entre los profesores que trabajan en el mismo campo formativo, es muy, muy importante. Pues agradecerles básicamente su esfuerzo, su claridad, invitarlos también, bueno, si quieren despedirse, Alejandro y Sergio, para invitar al próximo webinar. ¿Alguna palabra que quieran comentar? Claro que sí, muchas gracias maestras, maestros, muchas gracias Rox, muchas gracias Alejandro por la oportunidad que nos brindan para externar nuestras consideraciones con ustedes. Gracias. Igualmente, gracias Roxana, gracias maestras, maestros. Sergio, muchísimas gracias también por poder colaborar en esta ocasión contigo. Y bueno, pues desde luego seguir invitando a los profesores pues a que se sumen a la discusión aquí con nosotros en Red Magisterial y desde luego en los distintos espacios en los cuales pues estamos. Muchísimas gracias nuevamente a todas y a todos. Muchas gracias, gracias a los dos. Que siga la próxima. Y maestros, maestras, les queremos invitar al siguiente webinar, el webinar 113, titulado Libro de Texto y Programas para la Planeación Didáctica. Hemos invitado a la doctora Raquel Bernabé para que nos dé esa charla. Los esperamos la próxima semana. No olviden suscribirse, poner la campanita, llenar también esta encuesta que nos es muy útil a todo el equipo para cada vez hacer mejor nuestro trabajo y que ustedes encuentren más soluciones también para el suyo. Muchísimas gracias por todo, un abrazo siempre y muy agradecidos. Hasta luego.